Hola chicas y chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy me apetecía tener una charla más de amigas, como sentarme aquí con la cámara y explayarme un poquito. Esto de aquí que tengo rojo es una picadura, me pica, por eso está roja porque me he rascado. Vamos a ignorarlo, hacer que no existe, ¿vale? Pues nada, en el vídeo de hoy me apetecía hablar un poco de mi relación con la lectura. Desde que volví a YouTube no dejo de enseñar mis libros, de hablar de libros, de decir que me encanta leer y también conté que había vuelto como a reconectar con ella. Así que os voy a contar un poco cómo ha sido mi proceso, cómo ha sido mi relación con los libros durante toda mi vida y al final os voy a dar unos tips o consejillos que me han ayudado a mí mucho y me siguen ayudando para poder leer un poquito más, por si tú eres de esas personas que no lee pero le gustaría empezar a tener el hábito. A mí el leer me parece un hábito súper sano, sobre todo a día de hoy, que estamos como súper enganchados a las redes sociales, que tenemos las redes sociales tan accesibles porque literalmente las tenemos en la palma de la mano con el móvil y pasamos muchísimo tiempo en ellas. Una de las razones por las que leo tanto es porque no me gusta nada eso. Yo empecé a agobiarme muchísimo con las redes sociales, de estar scrolleando y ver constantemente contenido. Realmente estás como sobreestimulando a tu cerebro a unos niveles exagerados y llegó un punto en el que me estaba dando mucha ansiedad. Evidentemente a día de hoy pues hay veces que me sigue pasando que no me doy cuenta, porque es que realmente cuando estás con el móvil no te das cuenta del tiempo que estás pasando ahí y me empiezo a agobiar y pues digo, vale, ya está, voy a coger un libro. Y hay mucha diferencia porque el libro es algo como más lento, tú vas leyendo tranquilamente y el móvil es una cosa muy rápida en la que están saltándote en la pantalla todo el rato estímulos y no sabes muy bien qué sentir al respecto, ¿no? Es como sobrecarga de información. En cambio, en un libro vas tú poco a poco pues sintiendo las cosas, viendo lo que va pasando, no sé, es eso, más de poco a poco. Pero bueno, quitando esto, para empezar, yo siempre he leído, desde pequeña leo libros. Para mis padres siempre ha sido muy importante que yo leyera, así que siempre me lo inculcaban un poco. Mi madre también lee muchos libros, a mi madre le encanta la poesía y desde pequeña pues yo tenía ahí los libros de mi madre, veía cómo mi madre los leía y todo eso. Yo siempre he tenido libros en casa. Y eso, desde pequeña pues he estado leyendo. Me acuerdo perfectamente de una vez en los contenedores de debajo de mi casa tiraron cajas y cajas de libros del Barco de Vapor. No sé si os acordáis de esa editorial que era como de libros infantiles. Y madre mía, cuando los vi, es que se me hicieron los ojos estrellitas, ¿sabes? Así que cogimos había como 2 o 3 cajas y nos las subimos a casa y llené mis estanterías de esos libros. Así que cada vez que yo estaba aburrida, cogía un libro y cuando me lo acababa cogía otro y entonces llegué al punto en el que me los había leído todos. Eso tampoco era un problema para mí porque siempre en mis cumpleaños mis padres me regalaban libros constantemente. Yo les pedía este libro y me lo regalaban. Así que eso, siempre he estado leyendo. Mis libros favoritos de pequeña eran Kika Superbruja. He leído mucho Kika Superbruja. Los de pesadillas también me encantaban. Luego un libro que me mandaron en el instituto que me gustó muchísimo fue el del Valle de los Lobos de Laura Gallego. Increíble. Después de ese libro, que tuve que hacer un trabajo para clase, me leí todos los demás, evidentemente, pero ya los demás no me gustaron tanto como el primero, tengo que decir. Y después, cuando fui creciendo, ya en la preadolescencia, pues me gustaba leer pues esos libros un poco más juveniles, de chicas que se enamoraban de chicos y cositas así. Y había uno que me gustaba muchísimo que se llamaba Rebeldes, que me acuerdo perfectamente. Me lo leí como 2 o 3 veces, pero eso, me gustaban libros de ese rollo. Después, pues eso, empezaron a salir. Yo tampoco seguía mucho las sagas, la verdad. No es como ahora que con las redes sociales es mucho más fácil. Tú antes ibas a una librería y te cogías cualquier libro y te lo leías y ya está. Pues lo comentabas a lo mejor con las amigas de clase, pero no había como tanto revuelo. Es verdad que con Crepúsculo, Harry Potter y todo eso pues sí que hubo más, pero yo la verdad que no lo seguía, no lo hacía mucho caso, era como que no me llamaban la atención y punto. Pero hubo un libro en mi juventud
que me gustó mucho y fue el de Bajo la misma estrella de John Green. Yo sí que pertenecía al fandom de ese libro. Además fue la época Tumblr y estaba Tumblr lleno de imágenes del libro, luego la película, bueno. Increíble. Cómo lloré con ese libro, es que no os lo podéis imaginar. Me acuerdo que me lo dejó una amiga, me dijo, te lo tienes que leer, y yo, vale, me lo leí, que me lo leí a lo mejor en 4 días y me acuerdo perfectamente yo estar en mi cama llorando, pero a moco tendido. De verdad, es que pocas veces he llorado tanto con un libro como lloré con ese. Así que nada, yo súper fan. Evidentemente luego fui a ver la película y estuve un tiempito obsesionada. Me leí creo que todos los demás libros de John Green. No me gustaron tanto. Eso me suele pasar mucho cuando me gusta mucho un libro, luego los demás que vienen detrás ya como que ya no superan eso, ¿sabes? Pero bueno. Y nada, pues eso, yo seguí leyendo, he seguido leyendo así un poco libros sueltos, pero hubo una temporada que dejé de leer. Únicamente leía en verano, es verdad que luego en verano a lo mejor en 3 meses de verano me podía leer 7 libros, pero solo leía en verano. A mí me llama mucho leer al aire libre, me encanta ir a la piscina y llevarme mi libro, ir a la playa y llevarme mi libro, estar en un parque tirado en el césped leyendo mi libro, es que eso me encanta. Entonces por eso yo creo que en verano era cuando leía, pero luego durante el invierno no. Al final también, pues entre trabajos, clase y todo eso tenía menos tiempo, pero era eso, como que aunque tenía tiempo libre prefería hacer otras cosas porque no me llamaba tanto leer. Pero eso, nunca dejé de leer realmente porque siempre leía en verano. Aún así, el año pasado, 2024, yo me propuse para ese año empezar a leer más, ¿no? Así que lo que hice fue hacer una lectura conjunta con mi novio para que leyéramos juntos un libro. Ese libro fue El asesino de brujas. ¿Y qué pasó? Pues que empezamos a leerlo a la vez, íbamos muy bien, pero llegó un punto en el que yo no pude parar. Yo me enganché y ya no pude parar de leer, así que le adelanté. Él se desmotivó porque es una persona que no lee, no tiene el hábito, entonces se desmotivó muchísimo y ya no siguió leyendo para cogerme, para alcanzarme, y nunca se lo acabó. A lo mejor sí que me arrepiento un poco de haber hecho eso y no haberle esperado, porque igual hubiese conseguido que se hubiese leído un libro. Pero bueno, da igual. Yo fui muy feliz leyendo ese libro y eso hizo que ya me enganchara a la lectura. Y después de ese me acabé otro que me había dejado a medias en verano y me acuerdo que llegó la feria del libro y yo tenía muchas ganas de comprarme el libro de Tamara Molina de Donde no puedas encontrarme. Así que nada, fui a la feria del libro y me lo compré. Empecé a leérmelo y Dios mío, ese libro es que me encantó, de verdad. Y te prometo que ese libro fue un antes y un después. Ese libro fue el que hizo que yo empezara otra vez a amar la lectura. A partir de ese libro ya no pude parar. Ya vino encima el verano, yo con vacaciones, y leí una barbaridad de libros. Bueno, a ver, una barbaridad. Habrá gente que piense que son pocos, pero para mí de venir de leerme eso, 7 al año que me leía únicamente en verano, a leerme 30 libros a lo largo de todo el año, pues me parece que está bastante bien. A partir de ese momento es verdad que no he parado de leer, he tenido algunos pequeños bloqueos lectores, pero nada, poca cosa. La verdad que es que leo todos los días, es raro el día que no leo, a lo mejor pues porque he pasado el día fuera y luego vengo cansada, porque estoy de viaje o porque, no sé, cosas así un poco más raras. Pero es que, aunque sean 15 minutos, todos los días tengo que leer. Sobre todo, tengo que leer siempre antes de irme a dormir. Esto es también una cosa que me ha venido súper bien, porque yo antes me iba a dormir súper tarde. A mí siempre me ha costado dormir mucho y aunque yo me iba a la cama no conseguía dormirme hasta las 2, 3 de la mañana. De verdad que sé que suena muy exagerado, pero es que es verdad. Y me dirás tú, claro, pero ¿será que luego te levantas tarde? Pues a veces sí y otras veces no, porque es que yo cuando iba a clase y me levantaba a las 6 de la mañana, te lo prometo que hasta las 3 de la mañana yo no me dormía. Y es que dormía 3 o 4 horas. Es que no, y claro, luego estaba evidentemente muy cansada durante todo el día. Y para esto me ha ayudado mucho leer, porque creo que mi fallo venía de que yo me tiraba hasta las 12 de la noche con el ordenador, con el iPad o con el móvil, o bueno, con el móvil evidentemente hasta que me dormía.
Y eso hacía que tuviese la cabeza súper saturada, sobrecarga de información, porque además yo soy una persona con la mente muy activa, porque soy una persona creativa, todos mis trabajos son creativos, entonces es como que no paro, ¿sabes? Estoy todo el día pensando cosas, teniendo ideas y no paro. Entonces estaba a lo mejor viendo vídeos de una tía pintando, viendo vídeos de una tía haciendo no sé qué, y eso, claro, me creaba una sobreestimulación en la cabeza que, claro, era imposible irse a dormir. Así que cuando empecé a leer, en vez de, yo qué sé, pues llegaban las 9 de la noche y ya no usaba más el ordenador o no usaba más el iPad, y lo que hacía era ponerme a leer. Entonces me ponía a leer y a las 12 de la noche yo ya tenía sueño y me iba a dormir, y luego al día siguiente me levantaba pronto y yo estaba fresca como una lechuga. Así que ha sido algo que también me ha ayudado mucho en los hábitos en general de mi vida, porque ya te digo, yo estaba dentro de un bucle en el que me iba a dormir tarde, me levantaba tarde, estaba cansada, no aprovechaba el tiempo, era horrible, era horrible. Y aunque me levantara pronto porque a lo mejor tenía que trabajar o lo que fuera, pues estaba más cansada aún. Pero bueno, ahora os voy a dar unos poquitos tips por si vosotros estáis atascados con el tema de la lectura y queréis empezar a leer más. Son tips que a día de hoy sigo utilizando porque a lo mejor hay veces que no me apetece tanto leer o estoy en algún bloqueo lector y pues recurro a ellos. El primero es súper básico, que es elegir un libro que te atrape, que sea fácil de leer, ¿sabes? Si no has leído durante muchísimo tiempo o durante toda tu vida, no te cojas un libro de 600 páginas, porque lo mismo no es lo mejor. A lo mejor tienes muchísimas ganas de leerte El Quijote, pero igual para empezar, no. Creo que lo mejor son libros cortitos, fáciles, aunque sean libros juveniles, no pasa nada, no pasa nada. No todo el rato tenemos que leer cosas súper cultas, que eso también es muy importante. Podemos leer tonterías que simplemente nos entretengan. Lo importante es disfrutar de la lectura. Hay otra cosa que puede parecer una tontería, pero es crear como tu espacio para leer. Yo ahora que me he mudado hace poco, esa parte me duele muchísimo en el alma. Estoy buscando en esta nueva casa mi sitio para leer, porque yo leía en mi cama, en mi habitación, era como mi sitio, mi lugar seguro, mi safe place. Además me encantaba leer después de comer, que pegaba todo el sol en mi habitación, no sé, para mí era un sueño, y tengo que decir que ahora echo mucho de menos ese rinconcito. Pero vamos, tú puedes crear tu propio rinconcito de lectura en cualquier sitio de tu casa, simplemente con coger una mantita, una taza de café, que todo esté en silencio. Al principio es muy importante que todo esté en silencio. Cuando ya tengas cogido el hábito ya te va a dar más igual, porque es más fácil que te enganche un libro, así que puede haber ruido, que tú vas a estar ahí focus en tu lectura, no pasa nada. Pero eso, hacer del momento lectura un momento especial ayuda muchísimo. ¿Sabes eso de romantizar tu vida? Pues hay que romantizar el momento lectura. Lo siguiente es siempre tener libros cerca. Esto ayuda muchísimo. Yo siempre pongo el ejemplo del autobús. Bueno, autobús, metro, tren, lo que sea, transporte público. Si tú estás en el bus y tienes un libro en la mochila, a lo mejor en vez de coger el móvil y estar una hora del trayecto que tienes al trabajo, yo qué sé, viendo TikToks, pues te coges el libro y te lo lees. Es súper fácil, de verdad. O sea, a mí leer en el transporte público me parece súper fácil. Si tú cuando vas en el autobús tienes un libro guardado en la mochila, a lo mejor esa hora de trayecto que tienes hasta el trabajo, en vez de estar viendo TikToks, estás leyendo el libro. O por ejemplo, si estás en la sala de espera del médico, en vez de estar con el móvil, coges el libro. Pero también es muy importante tener los libros cerca en casa. Como hago yo siempre tengo el libro en mi mesilla de noche, así que todas las noches yo me voy a dormir, dejo el móvil en la mesilla y lo que cojo es el libro. Otra cosa es no presionarte. Yo sé que ahora con las redes sociales, sobre todo si sigues a gente que se dedica a crear contenido de libros, puedes sentirte muy presionado porque vas a ver que esa gente lee muchísimo, pero tú no sabes cómo es la vida de esa gente. A lo mejor tiene más tiempo que tú para leer, o lee más rápido que tú porque lleva más tiempo leyendo, y no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Yo creo que todo el mundo tiene sus tiempos. Todo el mundo tiene algunas veces más tiempo que otras, 1000 cosas que nos pasan en la vida que pueden hacer que tengas más ganas o menos de leer, y no hay que compararse con nadie.
que ya os digo, a día de hoy con las redes sociales es muy difícil, hasta en el tema de la lectura, es que me parece ya, pero vamos, que leer no es una carrera. Si un día no puedes leer porque no has tenido tiempo, tampoco pasa nada, porque no leas un día no vas a perder el hábito de leer. Lo suyo es eso, tener ese ratito para ti, para que te sientes tranquilamente y leas tu libro. Otro es leer un ratito cada día, que os acabo de decir que no pasa nada porque no leas un día, es verdad, pero lo suyo es intentar leer todos los días que puedas, aunque sean 5 minutos. Los hábitos se construyen poco a poco y este pues no va a ser menos. Es verdad que no necesitas leer 1 hora al día o 150 páginas al día, no pasa nada, no necesitas eso. Que oye, si te quieres poner tú tus propios retos, genial. A mí me gusta, yo me propongo siempre leer 100 páginas al día y pocas veces lo consigo, pero no pasa nada. Tampoco pasa nada. Pero ya os digo, intentar sacar tiempo para leer, aunque sean 5 minutitos, que yo que sé, que te estés tomando el café mientras, por la mañana, ya te pueden hacer el día. Y ahora el más importante, que ya os he hablado de ello al principio, es sustituir el móvil por un libro. Créeme que un libro tiene cosas más interesantes que aportarte que lo que puedas encontrar en el móvil. Tenemos tan normalizado coger el móvil y estar horas y horas ahí que me parece alucinante. Así que cuando tengas esa necesidad de coger el móvil, piénsalo un segundo y coge el libro. Y te puedo asegurar que vas a alucinar con lo mucho que avanzas con la lectura de esta manera. A mí es lo que más me hace leer. Dejar el móvil lejos y coger un libro, de verdad. Ah, y muy importante, si por un casual lees en el móvil, mientras estés leyendo, apaga el wifi y los datos, porque es que si no te distraes. Y no sé, no se me ocurre ninguno más, así que si a ti sí, pues déjalo en comentarios y nos vamos ayudando entre todos un poquito, dándonos consejos y tips. Pero vamos, que volver a leer a mí me ha ayudado muchísimo a estar sobre todo más presente y a tener eso, un ratito para mí. Ya os digo, me parece un hábito súper sano que a mí me encanta haber vuelto a coger. Y si estás en el proceso, calma, no pasa nada, lo conseguirás al final. Y espero que este libro te ayude un poquillo a volver a los libros. Dejamos aquí la charlita, nos vemos en otro vídeo con más cositas y nada, que leáis mucho. ¡Mua!